Y como he dicho, si hay alguien que quiera hacer algún comentario, alguna pregunta, encantado. Y la verdad es que muchas gracias por el aplauso. Es que, Hay micro inalámbrico, ¿eh? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? sí. Dígame. Yo todo lo que usted ha dicho estoy de acuerdo. Te llevo escuchando hace muchos años. Pero a ver, que le van a dejar un micrófono. Pero yo le digo que los abuelos no tenemos parte de culpa. Los abuelos, me pregunta por los abuelos. 70% Sí. estamos cuidando a los nietos. Bueno, eso es un tema que siempre me gusta tocar los abuelos. Sí. Que si los abuelos tienen culpa, los abuelos que si tienen culpa porque el 70% del tiempo los niños están con los abuelos. Pues yo creo que no solo tienen la culpa los abuelos, yo creo que la culpa la tienen los padres. Los abuelos tienen la obligación de maleducar a sus nietos, de disfrutar de sus nietos y de historia. Y si los padres tienen que dejar a sus hijos con los abuelos, que no critiquen a los abuelos, porque bastante hicieron los abuelos con educarles a ellos, y que respondan y garanticen que el abuelo tiene que tener el mismo criterio como que tenía cuando era padre. Lo que no puede ser es dejar a los abuelos y que encima criticar a los abuelos por la educación. Pero mi criterio es que los abuelos tienen que disfrutar de nietos. Entonces no considero culpable. Ahora sí es verdad que tenemos maltrato a padres y maltratos a abuelos. Sí es verdad, sí es verdad, sí es verdad. Pero los culpables no son los abuelos. Pero sí es verdad que se abusa de los abuelos. Más cosas. Sí. Dígame. Simplemente decir que mi madre se llamaba Emilia y aquí en este país debía de haber mucho más Emilio Calatayud. Muchas. Muchas gracias. Muchas gracias. Pero vamos, que yo digo siempre que yo no he inventado nada y yo he tenido una vida, he sido un adolescente normal, sus travesuras como todos, pero lo que más me interesa es el sentido común. Ahora que yo también digo que si yo llego a nacer en estas fechas, yo no llego a juez, seguro. Yo no llego a juez, ¿eh? Yo la ventaja que he tenido ha sido mis padres, luego rodearme de buena gente, de buenos chavales, de buenos compañeros, de buenos amigos, luego tener una mujer en condiciones. Pero si yo voy a nacer ahora, yo siempre digo que es muy difícil ser padre, pero también es muy difícil ser niño a estas horas, en estos tiempos. Yo seguro que no llego a juez. Pero es muchas gracias. ¿Sí? Hola, buenas tardes. ¿Qué podemos hacer con un niño de 13 años que hace un gran delito y no puede ser juzgado como un niño de 14? Nada, con el chaval no se le puede hacer ninguna medida judicial. Cuando nosotros tenemos conocimiento de que un menor comete un hecho y es menor de 14, se puede dar cuenta a la Fiscalía y si tiene entre 12 y 13 pueden intervenir los servicios sociales. Ahora, lo que sí se puede hacer es demandar a los padres por las consecuencias económicas del incumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad, civilmente contra los padres. Y se pueden actuar en los servicios sociales. Lo que con 13 años no podemos sentar en un banquillo a un chaval, pero sí podemos ir contra los padres de ese niño, que están incumpliendo sus deberes inherentes a la patria potestad. Si el delito ha sido hacia los padres, lo único que se puede hacer es aguantar, ponerlo en conocimiento de la Fiscalía, para que tenga un archivo, para que cuando cometa un delito con 14 años sepamos quién es. O dejar la custodia a la comunidad autónoma. Y el día de mañana, desheredarlo. Os voy a dar una regla mnemotécnica de causa de desheredación a los hijos. Pan, palo. Puta, pena. Pan, negarme los alimentos. Los niños se creen que solamente tienen ellos derecho de alimentos. Pero es que los padres tenemos derecho de alimentos sobre nuestros hijos. Yo, por ejemplo, caigo en desgracia, mi hijo tiene la obligación de alimentarme. Palo, que me sacuda. Pero no física o psíquicamente. Y ahora muchos viejecillos, con todo el cariño en la palabra viejecillo, están desheredando a sus hijos porque los están encerrando en residencia en contra de su voluntad. Y llega cuando se muere el viejo, con todo el cariño lo de viejo,
Cuando se muere el viejo, llegan los hijos a abrir el testamento desheredado. Van palo, malos tratos. Y puede ser un delito de maltrato encerrar a una persona mayor en contra de su voluntad. Puta, dedicarte a actividades deshonestas. Y pena que mi hijo cometa delitos castigado con una pena superior a 5 años. Esas cosas son motivos suficientes para desheredar a mi hijo. Pero como tampoco se va a enterar, yo desheredo. Hago testamento, lo desheredo. Me muero y que se ponga el otro a luchar con todo el resto de los herederos a ver si la causa que yo alegué es justa o no. Ya le hago la puñeta al niño. Entonces, mi consejo, con 13 años me pega a mi niño, intentar chequear trayectoria, ponerlo en conocimiento de la Fiscalía y tal, pero si llegado al caso, la custodia y la Junta de Andalucía y a correr. Porque si no, cuando sea mayor, o me mata o lo mato yo a él. Por ejemplo, yo os digo que si tenéis algún chaval que os está amargando la vida, yo el maltrato no solamente consiste en pegar, me refiero a convertir la vida familiar en un infierno. El chaval amenaza, insulta, golpea, chantajea, no cumple con sus obligaciones, se fuga de casa, no va al colegio, tal. Primero, educadores, psicólogos y demás y tal. Pero que no hace nada. Denuncia como niño maltratador, porque me está convirtiendo la vida familiar en un infierno. Consejo: la pareja, el matrimonio, completamente de acuerdo. Y si están separados, el que no tiene la custodia, que no moleste. Que no moleste. Ahora, si vemos que tiene nuestro hijo algún problema de adicción, ponerle a situación límite. Es decir, ¿veis que está enganchado al móvil? Castigarlo sin móvil. ¿Que está enganchado al internet? Quitarle el internet. Llevar el wifi y el router, os lo lleváis de casa. Un amigo mío de años, un compañero, el tío iba con el teléfono, que no había móviles, el teléfono se lo llevaba. Cuando íbamos de cerveza se llevaban, porque le pegaban una factura, router, fuera, el wifi, fuera. Que fuma, ¿qué tal? ¿Qué veis que tiene? Controlar el dinero, controlar que no... Esto, provocar la situación límite, porque siempre van a tener un comportamiento delictivo. Y eso ya nos da base para intervenir. Y muchas veces, como os he dicho, no trabajamos con un maltratador, trabajamos con un drogadicto. Pero tenemos mecanismos para darle tratamiento. Si esperamos y tapamos a los 18 años... Yo ya no soy partidario de denuncia, porque en menores no hay antecedentes penales. En menores no hay antecedentes penales. Pero si esperamos a que el chaval tenga 18 años, 19, 20, mi consejo, si me está convirtiendo la vida familiar en un infierno tal y que cual, todo tratamiento que puede llegar tiene que ser voluntario. ¿Y cómo le obligas? Entonces mi consejo es no denunciarlo porque ya hay antecedentes penales y tal. Mi consejo es... a la puta calle. Por eso digo que es preferible denunciarlo como menor que ir tapando y tener que echarlo como mayor. Y vamos a tener mucho trabajo. Y gracias a Dios que menores funciona bien y pero vamos a tener mucho chaval de esto, que no tenemos recursos suficientes para tener chavales de 20, 21, 22 años en nuestra casa y no pueden estar. Pero siendo mayor, mi consejo es, llegado al límite, fuera y desheredado. Y además no os preocupéis que el testamento, porque hagáis testamento no vais a morir antes. Y además el testamento lo podéis cambiar. O sea que el chaval es muy malo, desheredado. Que es San Juan de la Cruz, lo volvéis a cambiar el testamento y lo ponéis heredero. O sea, donde digo Diego o Diego, ya está. Y si la palmáis antes, pues que le busque la vida. Pero que lo podéis cambiar en cualquier momento el testamento. Más cosas. Bueno, yo quería más que hacer una pregunta por aquí. Hacer una reflexión porque soy jefa de estudio de uno de los institutos de Isla Cristina. Sí. Una de las cosas que más me sorprendió cuando entré en jefatura fue llamada de Fiscalía de Menores para informes de alumnos. Y yo muchas veces le digo a los padres, lo mejor que le puede pasar a tu niño es que ahora lo pillen cometiendo un delito. Sí, estoy
Estoy de acuerdo. se vea delante de un juez. Y que no tapen los padres. Eso se lo he dicho muchas veces a los padres porque en los centros educativos nos encontramos con un problema, que es verdad, yo no estoy muy a favor de las expulsiones, pero nos vemos obligados a hacerlo porque no tenemos otros recursos. Ya. No, si la culpa no la tenéis vosotros, que la culpa la tiene Educación, la Consejería de Educación, el Ministerio de Educación, en fin, pero estoy de acuerdo. Llama la atención muchas veces que, por ejemplo, cuando intentamos poner otro tipo de sanciones, como los trabajos para la comunidad, los primeros, los padres, aprovecho este foro sobre todo para decirlo, los padres. No sancione a un niño con limpiar el instituto, porque es una humillación. No lo sancione con quitarle el móvil, porque a los 5 minutos de quitar el móvil en el centro educativo, los padres están recogiendo el móvil del niño y prefieren una expulsión a que se les quite el móvil a los hijos. Entonces, no una pregunta, pero quiero aprovechar porque es que esa es la realidad que nos encontramos en los centros educativos. Esa es la realidad, sí. Y me alegra que lo diga alguien que Pues, estoy completamente de acuerdo y como digo, bastante bien salen algunos chavales, a pesar de los padres que tienen. Pero bueno, pero es verdad. Por eso digo que en los trabajos en beneficio de la comunidad, todas esas cosas, gracias a Dios, yo no necesito el consentimiento de los padres, yo necesito el del niño. Y luego un consejo a los padres, que si todos hemos hecho tonterías, no tapéis, no escudéis, que un escarmiento más vale una vez colorado que 100 amarillas. Yo tengo juicios que los padres, no, es que mi niño no bebe, son los demás, pero mi niño ni bebe ni fuma. El tío mamá todos los días, todas las fiestas, pero mi niño no, ni bebe ni fuma, coño. Si hemos bebido, hemos fumado todo, o la mayoría de todo, si no pasa nada. Pero mirad, yo tuve un juicio de niños, 5 niños pijos de Granada. Pijo en el buen sentido de la palabra, que yo soy el primer pijo. Yo soy pijo rural, pero he sido pijo. Pero pijo. Mis niños son muy buenos. La cosa consistía en una grabación de una paliza a un mendigo, grabada por vídeo. Muy sencillo. Es que mi niño no ha hecho nada. Muy sencillo, no hay ningún problema. El juicio, ¿sabéis en qué consistió? Que cada chaval, con sus padres, le poníamos el vídeo. No se lo podían imaginar los padres. El caso de... Y esos son los padres que me llaman la atención. El caso que os he dicho del chaval de 16 años que dice o te acuestas conmigo o tal. Por eso digo que en menor estamos todos. Cuando yo estoy leyendo el escrito de acusación al chaval delante del padre, el padre se iba poniendo encendido, vamos, tenía unas manos así, pero no de trabajar con papel. ¿Sabes? Era un carpintero de un pueblo de Granada, unas manos de callos. Total, que le piden de responsabilidad civil 6.000 euros. Y empieza el abogado. Pues ya había terminado el juicio, digo, esto lo tiene que pagar tú. Y si no lo pagas tú, lo tiene que pagar tu padre. Se levanta el padre y dice, ¿puedo hablar? Dice, sí. Este lo va a pagar. Vaya y lo va a pagar este. Pero fijaros, el abogado, por eso digo que a veces la postura del abogado es complicada. El abogado, cuando salimos, se le dicta la sentencia, 2 años, más luego 6.000 euros de indemnización y cosas de esas. Llega el abogado y le dice al niño, no, y al padre, no, esto lo pagan a plazo, y esto va, y dice el padre, este lo va a pagar. Y al día siguiente el padre trajo los billetes, él, para entregarlo en el juzgado, vamos, en la cuenta del juzgado. Dice, pero esto lo va a pagar. Vaya si lo va a pagar. Hay que responder de lo que uno hace. Si es la ventaja que tiene la justicia en menores, que no tiene antecedentes penales, pero a veces hay que darle un escarmiento, o 2 o 3. No tapemos, que nuestros hijos no son los santos, que somos como todos, y que hay que desconfiar de nuestros hijos. Estamos protegiéndolos mucho y no admiten la frustración. Y es bueno un palo, un estacazo o 2 estacazos, que no pasa nada. Se quedó el padre cuando el niño decía, sí, es cierto.
Y dice, vaya si lo va a pagar este con su trabajo, vaya si lo va a pagar, vaya. Y el colegio, pues es que ¿qué haces? Un niño expulsado 3 días o 10 días. Trabajar. Por ejemplo, en los pueblos se puede hacer, un chaval en vez de estar en su casa, se puede hacer convenios con el centro de mayores, con Cáritas, con Historia. 3 días, pues que no esté en su casa, que esté allí trabajando y ayudando. Un convenio de educación con el ayuntamiento, que se puede hacer, que hay mecanismos. Y lo de los teléfonos, cuidado, porque nos está volviendo locos. Cuidado. Pero vamos, que vosotros, yo comprendo que expulséis. No debéis de expulsar, pero que la responsabilidad no es vuestra. La responsabilidad de educación. Pero yo creo, y también mucha responsabilidad de los padres, que no permiten eso. Por aquí, sí. Por aquí. Por aquí. Aquí. Es que aquí hay en todos lados. Vale, bueno, primero muchísimas gracias, don Emilio. Yo lo he visto en YouTube y está usted mejor en directo. Muchas gracias. La verdad que merece la pena, Muchas gracias. A mí ahora mismo hay un tema que me preocupa realmente, que es lo que hemos estado hablando, el tema de los móviles, ¿no? Yo tengo una hija que está en 6º de primaria, que tiene 11 años y es la única que no tiene. De su promoción, de 50 niños prácticamente, o bueno, aquí está mi señor director que me puede corroborar si son 50, que no tiene móvil. Algunos ya tienen hasta su segundo iPhone de, bueno, ya cuánto vale un iPhone, que yo cuando voy a las tiendas Apple a mí me encantan, pero yo creo que no me voy a comprar un iPhone ya desde el punto de vista moral, ¿no? Sí. La rara, sí, la fuera del grupo. Aguantar quina. Yo me meto en los grupos de WhatsApp y me meto yo con mi móvil, con lo cual a veces me revienta el grupo de WhatsApp, pero ¿qué se escriben los niños, Dios mío? Barbaridades. ¿Qué se escriben? Y se mandan fotos de barbaridades. Y además se pierde el control de todas las fotos, se pierde. Una vez que mandas una foto ya has perdido el control. Se cometen barbaridades. Mi consejo, aguantar quina. Y el consejo a los padres, que tengan 2 dedos de frente. ¿Por qué no le dan un cigarro con 2 años? ¿Por qué no le ponen con 8 años, le compran un paquete de fortuna todos los días? Pero es la irresponsabilidad. Luego esos padres, cuando te llegas a juicio y le dicen, mire, me va a pagar usted 10.000 euros a este señor por los daños que ha hecho su niño con el móvil. O mire usted, lo tengo que encerrar 2 años o 1 año porque su hijo la está matando a usted cuando le quita el móvil. Es una irresponsabilidad de esos padres que criaturas de 8, 9, 10 años tengan móvil. Una barbaridad. Muchas gracias. Claro. Es más, yo prohibía el uso de los móviles en el colegio. Prohibido. Y no me valen muchos maestros que dicen que hay aplicaciones que no, que han puesto ordenadores y tablets en la Junta de Andalucía, que se hagan esas cosas en el tablet y en el ordenador. Que no hacen falta móvil. Los padres que tenemos que tener localizado a nuestro hijo. Mentira. Mentira. Matrimonios separados que a lo mejor la madre tiene al niño y el padre, por hacerle la puñeta a la madre, móvil al niño. Si es que... Pero estoy completamente de acuerdo. Ahora lo vas a pasar mal hasta que tu niña lo entienda. Y me imagino que con el tiempo ahora lo va a pasar muy mal ella también, la pobrecita, porque lo aíslan. Yo siempre decía lo mismo. Cuando me decían mis hijos, no entres en mi cuarto, digo, yo entro en mi cuarto y yo registro los bolsillos. Y si no estás de acuerdo, me denuncia, que el juez soy yo. Es muy complicado. Es muy complicado, pero ánimo y a seguir luchando. Hola. Sí. Aquí. Sí. Primero, disculparme porque tengo la voz un poco tomada. Nada. Soy docente y de ahí viene el tema de poder gritar. Yo es que como hablo poco, yo doy con la campanilla. También darle las gracias porque yo soy de Granada
Y he tenido que venir a verle a Isla Cristina, porque no he tenido posibilidad. Y vivo cerca de donde usted toma esas decisiones. Pues pásate por allí los martes y ve juicio. No, hombre, pero para que vean los juicios, para que vean los chavales. Yo siempre lo digo, yo en mi juzgado, perdón, yo, padres que están con problemas y tal, siempre les digo, venir a mi juzgado con vuestro hijo, que vean los juicios y después hablo yo con el chaval. Que muchas veces, bueno, saben esto, ver chavales como ellos esposados, los padres llorando, encerrando directamente, tal, les sirve de... Pero puedes ir cuando quieras, los martes celebro. Pues le cojo la palabra. Muy bien. ¿Vale? Y más que nada era un poco a título de curiosidad, usted ha contado muchísimos casos que ha tenido de chavales por X motivo, y yo quisiera saber, en porcentaje, cuántos de esos chavales se han redimido, sí, comillas, o si hay mucha reincidencia en todo ese porcentaje. Mira, tenemos un estudio de la Junta de Andalucía y demás, que el 85% de los chavales, 82% que pasan por la justicia de menores, no vuelven a la justicia de adultos. Pero no porque seamos muy buenos, que lo somos, pero por una razón muy evidente. Mira, el 80% de los chavales cometen delitos, pero no son delincuentes. ¿Quién de los que estamos aquí no ha cometido un delito en su vida? ¿Quién de los que estamos aquí, menores y mayores, quién de los que estamos aquí nos gusta tomarnos una copa de vez en cuando, no ha conducido alguna vez bajo la influencia de bebidas alcohólicas? Lo que pasa es que no nos han pillado. ¿Quién de los que estamos aquí no ha cogido algo del Corte Inglés? ¿Quién de los que estamos aquí no intenta defraudar Hacienda? Lo que pasa es que no nos han pillado. Como digo, no tenemos ángel de la guarda, tenemos obreros de la gloria. Luego, el 80% de los chavales cometen delitos, pues no son delincuentes. Son niños, adolescentes, inmaduros, irresponsables, que hay que acompañarles a madurar. Una de cal, otra de arena, pim, pim, pim. Y cuando llegan, la vida del estilo de los chavales empieza a 12, 13 años, pum, pum, va subiendo, a los 19, 20, va bajando. El 80% cometen delitos, pues no son delincuentes. Luego tenemos un 10%, carne de cañón. Eso es carne de cañón. Depende de dónde han nacido sus padres, su barrio, su historia, su tal, la genética. Carne de cañón. Y luego hay otro 10%. Y de ese 10%, la mitad es muy trabajable. Depende del momento de un buen profesional, de una buena novia, de la suerte de trabajo, de tal. Luego, realmente nosotros estamos trabajando con este 10%. Lo otro, estamos acompañándolos a madurar. Pero por eso, lo que sí está claro es que si no llegan a pasar por esa justicia de menores, y pasa lo que pasaba antes cuando yo empecé de juez, que a los 16 años eran mayor, si esos menores, en vez de pasar por la justicia de menores, a los 16 años pasan a la justicia de adultos, muchos se perderían. Pero realmente nuestro trabajo es este 80 y este 10. Y el 82 o 85 que pasan por la justicia de menores no reinciden. No pasan a la justicia de adultos. Pero es eso. Ahora hay un 10% y ese 5, ese 50 de este 10, pero es una justicia muy agradecida, es cara, pero merece la pena. Porque si no llega a intervenir la justicia de menores, pasan a la justicia de adultos. Y yo siempre digo lo mismo, todos merecen una segunda y una tercera oportunidad. ¿Quién no haya cometido barbaridades de pequeño? Y han podido salir por entonces... Yo siempre digo lo mismo, mira, yo he sido un hombre feliz, yo he sido malo, pero a mí la vida me ha tratado muy bien y muy mal. A mí mi padre me encerró en Campillo, me puso a trabajar, después entré a la universidad, hice las oposiciones, me eché una novia, me casé, estuve 30 años casado, perdí a mi mujer, se murió por un cáncer, me vine abajo. Y ahora he encontrado una mujer que me ha dado la vida. Siempre digo lo mismo. Si a mí la vida me ha dado una segunda oportunidad, ¿no la voy a dar yo? Pero hay gente que merece oportunidades, que salen. Mira, hace unos días me encontré un chaval, un tío muy guapera, muy tal, de 30 y tantos años. Y digo, lo conté en el blog. Me dice, don Emilio, ¿usted no se acuerda de mí? Digo, yo me voy a acordar de ti. Y yo estaba allí.
usted es que me tuvo, usted me condenó usted. Digo, coño, verás tú a ver ahora. Y digo, ¿y a qué te condené? Pues hacer una redacción de 200 folios por las dos caras. Y digo, bueno, ¿y cómo te fue? Y dice, pues muy bien. Mire usted, don Emilio, tengo las oposiciones de policía, de guardia civil y bombero, y estoy de bombero. Y me acuerdo siempre del dolor de la mano que me tenía con los 200 folios a mano, por las dos caras, decía, por las dos caras. Y era un chorizo. Y pues mucha gente que no son chorizos, que tienen equivocaciones, varias, pero que salen para adelante. Es una justicia muy agradecida. Pero, ¿por qué no son delincuentes? Y luego la familia, una buena novia, un buen novio, las juntas, como dicen ellos. Eso influye en muchos factores. Pero evitamos que si no llega a estar la justicia de menores, sí se perderían muchos en la justicia de mayores. Mirad, yo, de la cosa más dura que me ha pasado como juez, ha sido, como digo, en aquella época eran mayores a los 16 años. Siempre le digo a las conferencias de chavales que cuando yo entré de juez, yo entré en el 80, los años 80, 90 fue la época dura de la heroína, de la tal, a nosotros un chorizo de drogata nos duraba 15 años, 10, 15 años. ¿Por qué? Porque se inyectaban y la mayoría cogían sida, hepatitis y demás. Siempre le digo a los chavales, ahora no se inyectan, no se mueren, pues se vuelven locos. Antes se morían. Pues de las mayores experiencias más duras que he tenido yo, 5 casos, 6 casos de mis primeros chorizos, que tenían 12 años, empezaban con la heroína y tal, pasaban a mayores, a la prisión de adultos, pero porque cometían otra vez hechos con 16 años. Pues cuando tenían 20 y tantos años, se acordaban, como yo muchas veces cubro también vigilancia penitenciaria, cuando sabían que yo entraba por vacaciones de mi compañero, por enfermedad de mi compañero, lo que sea, se acordaban de mí para pedirme permiso para morirse en su casa. ¿Sabes? Y eso se está evitando. Pero eso quizás sea de las experiencias más duras que me ha tocado vivir como juez. Que se acuerden de ti sabiendo que por lo menos tienen la esperanza de morirse en su casa. 5 chavales. De sida, de hepatitis y de tal. Bueno, ¿alguna cuestión? Sí, sí. Sí. Estoy de acuerdo con todo lo que has dicho y te tengo que decir, darle las gracias por la aclaración de los móviles. Porque como tengo 65 y el día 2 de mayo hago 66 y no he tenido nunca un móvil, porque no he dicho, lo saqué a mi nombre pero lo tiene mi mujer. Pero yo no lo utilizo. Estos días, 5 o 6 meses atrás, me dice un niño, ¿me das un móvil? Digo, no, no tengo móvil. Dice, usted es un animal en peligro de extinción. Hola, buenas tardes. Sí, a ver, ¿dónde? Allí. Arriba. Dime. Una sola cuestión más. Yo soy directora de un centro de secundaria. Hoy he salido a las 4 y pico de la tarde del cuartel de la Guardia Civil, poner la denuncia correspondiente de la semana. Nos encontramos, bueno, ya se puede usted imaginar, ¿no? En el porcentaje, claro, lo que tenemos en los institutos, en los colegios, es que el 100% de la población está escolarizado. Sí. De ese 100%, pues la estadística habla por sí misma, los tenemos todos, ¿no? Yo hay una cosa, bueno, completamente de acuerdo con usted en el tema de expulsiones. Allí estamos trabajando duro porque el alumnado que se expulsa del centro no se quede en casa, sino que esté atendido por una trabajadora social, por una psicóloga y tenga y realmente sirva la expulsión, ¿no? Para que vuelva de otra manera. Pero generalmente cuando ya tú llegas a expulsar al chaval porque ya no tiene ya otro remedio, siempre en realidad la cuestión es, o tú te pones en el lugar del resto, o sea, de los compañeros de ese alumno.
¿dónde acaba el derecho a la educación de uno para que empiece el de los demás? Sí. Porque ahí hay generalmente un 80% de los chavales que merecen que sus profesores les expliquen en condiciones, que merecen dar sus clases y poder desarrollarse como personas, que constantemente ven vulnerado ese derecho. Sí, sí, estoy de acuerdo. Pero yo lo que digo es que ese chaval permanezca en el colegio. En otra clase, pero permanezca en el colegio. Vamos a ver, podría hablar como afectada. Vamos a ver, mi hijo estaba en tercero, ¿vale? Y no estaba haciendo tercero de eso, sino lo pusieron en un módulo porque mi hijo no era estudioso, ¿vale? No sé cómo era ahí, a mí no me quitaron el móvil y coincidió de llegar un viernes, estar con dirección, y me dijo que había dos opciones, o me llevaba el móvil o el móvil se podía quedar allí. Yo dije que el móvil se quedaba allí. Lo llevaron a mi hijo se puso en rebeldía, ¿vale? Entonces me lo expulsaron. No solamente me lo expulsaron los días, me lo expulsaron también de lo que él estaba estudiando, que era más sencillo, digamos, para poderse sacar la ESO. Al día de hoy, mi hijo ya cumplió los 16 años, no quiso seguir estudiando, está trabajando con su padre y gracias a educación, mi hijo no tiene los estudios mínimos. Pero su hijo, con 16 años ahora mismo, se puede sacar... Perdona, mi hijo tiene ya 19. Se puede sacar la enseñanza obligatoria de adultos. Claro. O sea, si no tiene estudios mínimos, no creo que sea por el tema del teléfono, del móvil y demás, pero bueno, ahora, como ya es mayor, se puede sacar la enseñanza de adultos. Y mi consejo es que lo haga. Ahora, cuando estaba en tercero, ¿de qué? De la ESO. ¿Qué edad tenía? Tenía 15 años, le quedaba un mes para cumplir los 16, que en la instrucción ya cumplió los 16. Entonces, como mi hijo tampoco era muy estudioso... Que... No, muy estudioso no, que no pegó ni golpe porque el segundo que aprobó por ley, ¿no? Segundo aprobó por ley. Claro, pasó a tercero habiendo suspendido segundo, porque solamente se puede repetir un curso entre primero y segundo. Primero. Y segundo porque tiene que pasar de ciclo y pasa a tercero. Claro, y a los 16 ya no es necesaria la enseñanza, ir a la escuela, pues su hijo abandonó la escuela. Luego mi consejo es que ahora se saque con 19 años la enseñanza secundaria de adultos. Pero tiene que sacar una formación mínima académica. Le va bien para el futuro. Ya. Ya. Pues, pero ahora, el que educación lo haya hecho mal no quiere decir que él no lo haga mal. Ahora lo que tiene que hacer es formarse y sacar un título mínimo. Que siguen ahí machacando para no ver función, porque lo primero que hace es limpiarte las manos para que no te moleste. Eso es falso, totalmente. Bien, si yo la escucho, vamos, que no... Bien, pues yo le voy a dejar la palabra. Hola, buenas... No. Buenas noches. Es que no le veo. Aquí, a su diestra... Mi diestra, venga. Mi diestra... Más a la diestra, aquí en la esquinita. Eso. Buenas noches. Yo quería hacerle una consulta también como docente, ya lo ha definido usted como profesión de riesgo. Sí. ¿Qué podemos hacer o hasta dónde llega el derecho de nuestros alumnos? Quede por delante que la mayoría muy buenos, pero hay de todo en el cesto. Esos alumnos que son como platero, parecen hechos de algodón y que son intocables físicamente. Quiero decir, cuando le dices niño, sal de clase. Por favor, sal de clase. Pues no salgo. No me toques. Cuando hablo de acompañarlo, sacarlo de la silla, eso es imposible. Lo que nos hicieron a nosotros de agarrarte por una oreja o de la patilla. Eso es impensable hoy en día, ni se plantea. O, niño, por favor, entra en clase. No hace caso y no puedes rozarlo. Quiero decir, ¿hasta dónde se puede llegar con ese niño, dado que no obedece a las voces, a las palabras, a los por favores? ¿Qué se puede hacer con ese niño? Porque él tiene conciencia de que como se le roce, va a haber problemas. Sí. Incluso con mirada amenazante. Sí, si eso está claro. Gracias. Yo lo que pasa es que lo pondría en conocimiento de la dirección, lo denunciaba,
y si tiene 14 años lo denunciaba por incumplimiento de sus deberes y a veces por amenazas al profesor o lo que sea. Y llegado el caso, o tú o yo, y yo me voy de clase. Llegado el momento, o tú o yo, punto. Ahora, si es verdad, es que hemos confundido en este país. O sea, yo no soy partidario del cachete, pero confundir un cachete con un maltrato me parece una barbaridad. Pero fíjate, el niño el otro día de Almería denuncia a su madre porque le quita el móvil, pues fíjate si tú se te ocurre hacerle así. Te puedes encontrar, vamos, la culpa a los padres. ¿Sabes? Y la ley. Es que yo por eso, mira, yo os admiro. No os envidio, yo os admiro. Pero no os envidio, yo os admiro, pero no os envidio porque yo tengo la Guardia Civil. Vosotros antes erais Guardia Civil. A alguno de nosotros se le ocurría decirle algo al maestro. Vamos. Pero hemos cambiado las tornas. Entonces vosotros sois mucha población de riesgo. Yo menos porque tengo la Guardia Civil. Por ahora. Y creo que cuando me la quiten ya me habré jubilado. Pero vosotros lo tenéis muy complicado. Entonces, llegado el caso, tú mismo, al final sabes qué va a pasar. Y vamos a tener que ir a eso. Cámaras. Cámaras. Cámaras de grabación en las aulas y en los colegios. Y no pasa nada, si nos están grabando todos los días en todas las ciudades, en todos lados. Vas al banco y te están grabando, vas al fútbol, te están grabando. Oye, ¿por qué no vamos a grabar eso? Porque es que al final tu palabra no vale nada. Vale más la del alumno. Entonces, cámaras. Punto. Y que vean los padres cómo se comporta su niño. Sí, es lo que hay. A ver. Emilio. Bueno, pues. Sé que estamos todos muy a gusto. Aquí don Emilio no pone ningún tipo de, no nos ha puesto ningún tipo de meta de tiempo ni de nada, pero llevamos 2 horas y pico ya de conferencia. Ha tenido su trabajo por la mañana, ha tenido su viaje de Granada aquí, ha llegado con el tiempo justo de atendernos a todo el mundo. Don Emilio, muchísimas gracias. Por favor, pido la presencia de la alcaldesa de Isla Cristina. Un momentito. Bueno, don Emilio, ha sido un gran placer tenerlo hoy aquí con nosotros. Ha sido una gran conferencia. Creo que todos, incluyendo a la alcaldesa de esta conferencia, hemos aprendido muchísimo sobre cómo tratar a nuestros hijos y también cómo tratar a nuestros nietos. Porque a veces decimos que el padre no le da el móvil, pero después los abuelos sí compramos el móvil y se lo damos. Luego, entonces, creo que, como bien ha dicho usted, es una labor de la familia, de todos incluidos, de padres y abuelos, y que los padres seamos conscientes de que nuestros hijos son como son, y cuando llega un momento, si hay que poner medio, hay que ponerlo, aunque sea nuestros hijos. Yo siempre digo, cuando hablamos del maltrato de la mujer, que a veces las familias sabemos que tenemos un hijo que está maltratando a su mujer y porque es su hijo lo oculta y no lo denuncia, y no debemos de permitir eso. Pues igual con nuestros hijos. Muchísimas gracias, don Emilio, por la conferencia, por el tiempo que nos ha dedicado, y le vuelvo a decir que ha sido un placer enorme, y sobre todo como alcaldesa, tenerle hoy aquí con nosotros. Y en prueba de ello quisiéramos hacerle entrega de un recuerdo del día que ha pasado usted con nosotros en Isla Cristina. Muchas gracias.